placer estar contigo otra vez de nuevo. Para mí igualmente. Quería preguntarte una cosa sobre el concepto de sintergética. En el desarrollo de tu vida, por una serie de experiencias que has ido viviendo, pues, como médico, como persona, has creado una visión sobre el mundo, y esa visión sobre el mundo, compartida con otras personas, ha derivado en un nombre que es sintergética. A mí me gustaría que nos explicases a muchas de las personas que no conocemos qué es la sintergética, qué es esto. Pues a mí me gustaría también que me lo explicaran, ¿no? Sí, porque te digo que he tratado de forjar una definición, una explicación, y si te comentara que en este momento yo siento que la sintergética no es una explicación, no es un concepto, es una implicación, ¿sí? Es algo que te implica, pero que te implica a ti personal, individualmente, subjetivamente, es algo que personaliza. De tal manera que es un concepto sistémico, pero como concepto sistémico es muy inclusivo, y tan inclusivo que te incluye a ti, ¿no? Que incluye al sujeto. No es como una camisa de fuerza para ponerle a alguien, sino que es algo que se adapta en cada momento a tu necesidad. Para mí, entonces, la sintergética es más un modo, sí, pero es que un modo es muy difícil de definir. Es un modo de vivir la vida, es un modo de ver el mundo, es un modo de relacionarse, es un modo de ver la ciencia, pero el arte y la filosofía, es un modo de integrar. Digamos que es una propuesta metodológica para integrar, digamos, es una serie de herramientas que amplían tu visión, ¿sí? Pero no solo amplían tu visión, sino que te permiten ver lo macro y lo micro de una manera integrada, no dividida. Es un modo de reconectar ese mundo que habíamos dividido a través de una aventura fantástica, que es la de la especialidad. Pero es que en la especialidad nosotros fuimos separando, hasta que nos volvimos muy sabios y muy brutos, porque sabíamos cada vez más de menos cosas y fuimos desintegrando. Bueno, si en ese camino hacia la especialidad que nos ha permitido el conocimiento detallado de la parte, nosotros podemos hacer un regreso para integrar todas las partes y armar el paisaje de la vida, pues digamos que esa es la metodología de la sintergética, que viene de síntesis, de energía, de sintergia, de sinergia, de sintonía, de sincronía. Quiere decir que debemos sincronizar el pasado y el futuro en presente, sincronizar todos los eventos en la presencia. En segundo lugar, que debemos entrar en resonancia armónica. Eso es una cuestión de sintonía. Yo me sintonizo y me conecto, o pierdo la sintonía y entonces me desconecto de ti. Si en este momento yo perdiera mi código de frecuencias del español y te hablara en ruso, pues no comprenderías ni nos comprenderíamos. Esto sería la Torre de Babel. ¿Cómo salimos de la Torre de Babel, de tantas especialidades y superespecialidades, aprendiendo una cosa muy sencilla? Es a disfrutar la vida. Y disfrutar la vida es ver el paisaje de la vida. Si yo me asomo a este paisaje como un físico nuclear, me voy a quedar en el Sol, en el mecanismo de fusión y cómo se genera el calor que está alimentando la vida en la Tierra. Pero si yo me aproximara solamente como un biólogo, pues me quedaría en cada cloroplasto y en el proceso de la fotosíntesis. Pero si yo me aproximo como lo que soy y disfruto el paisaje, pues disfruto la luz del sol y el sol me calienta, aunque no entienda ni pío de física nuclear, y disfruto de la fotosíntesis, disfruto del color verde de las hojas y la belleza de la flor, aunque no sepa de fotopigmentos y de la física de los electrones activados que se vuelven fotones, todo eso. Entonces yo digo que la vida se divide entre dos tipos de personajes, ¿sí? Unos que viven la vida buscando el qué de todo,
y otros que se ocupan de vivirla, ¿sí? Unos que cogen la botella de vino y arman una aquelarre a ver si esta es la cosecha del 70 o del 80 o del 90, o si es un Ribera del Duero, o si es un vino de otra calidad, y otros que simplemente se lo beben. Entonces, yo digo, la sintergética es una propuesta para beberse la vida, para disfrutar la vida, para reintegrar el paisaje de la vida, para restaurar la pregunta fundamental, que no es el qué vivimos, sino cómo vivimos lo que vivimos. Eso es lo que va a determinar la calidad de la vida, para mejorar la calidad de la vida. Así que es una visión sistémica en el sentido de que siempre hay un punto desde el cual el observador puede vislumbrar totalidades. Así que si yo cambio la postura del observador y no solo observo la materia, no solo observo la energía y la información, sino la conciencia, la humanidad, si se quiere, el espíritu que habita en esta humanidad. Entonces yo ya estoy viendo una totalidad, no me pierdo el átomo, ni la energía, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la conciencia, y puedo vivir como ser humano. ¿Es posible, y esa es nuestra pregunta, integrar el arte, la filosofía, la religión, la ciencia, la geometría, las matemáticas, la conciencia? ¿Es posible integrarla? Y yo creo que es perfectamente posible, porque así como tú tienes la luz blanca que pasa a través del prisma y genera el espectro cromático que conocemos y lo podemos dividir hasta el infinito, no te olvides que viene de una sola luz, que eso es una sola unidad. Podemos restaurar esa unidad. También para que en otra dimensión no nos dividamos entre los científicos y los artistas y los místicos, y en otra dimensión no nos dividamos entre los de la izquierda y los de la derecha, los rojos y los azules, que no tomemos partido en el sentido de andar divididos entre los buenos y los malos, que dejemos las orillas de la vida y nos lancemos a la corriente, al cauce de la vida, que es lo que nos da identidad, profundidad, lo que nos da la calidad de la vida. Bueno, humanicémonos, digo, porque no disfrutamos el paisaje de esta vida maravillosa que tenemos, aceptando que la diversidad es la única condición para que exista una genuina unidad. Una unidad sin diversidad es dogma, es fundamentalismo, es otra cosa. Pero cuando la unidad está hecha de diversidad, la unidad es bella, y una unidad bella vale la pena vivirla. Bueno, esa es la propuesta de la sintergética. Yo sé que no te he dicho nada, porque es que yo de la sintergética sé que de lo que se trata es de vivirla, de encarnarla, de implicarse en ella. La sintergética es una propuesta para dejar de explicarse tanto la vida, para dejar de aplicarse tanto sin implicación, para hacer de la vida un proceso interno, vivo, que nos implique para apropiarnos de la vida que nos corresponde vivir. Sí. Es un gran método, porque es el método. En definitiva es eso, es zambullirse y amar lo que, claro. lo que haces. Me recordaba un poco cuando hablabas, ¿no?, de la síntesis, si se puede mezclar el arte, si se puede mezclar la geometría, si se puede mezclar la ciencia, si se puede mezclar... Me recordaba las catedrales, ¿no? Claro. Una catedral es uno de las construcciones más bellas, ¿no?, más fascinantes que puede construir el ser humano, pero ahí está implícito todo. Está el arte, está la arquitectura, está la ciencia, el arte en todos los aspectos, la música, las proporciones, la belleza, la pintura, la escultura, está todo ahí. Está todo ahí, y por eso posiblemente sean edificios tan mágicos, ¿no?, y tan bellos, ¿no? Porque son a imagen y semejanza de ti, del hombre, que es a la vez a imagen y semejanza de Dios, que a la vez es a imagen y semejanza de la naturaleza, de las leyes, de las proporciones armónicas en el seno de la naturaleza. La naturaleza es armonía, esa armonía es la
comunicación armónica entre todas las cosas, y todo eso en última instancia se reduce a números, pero se reduce a geometría, y números y geometría se refieren a vibraciones, y cuando las vibraciones son armónicas estamos hablando de la belleza, y la belleza es la verdad de la creación. Ese es el camino de nuestra vida, pero eso yo me digo siempre, y eso no es una cosa mística. Cuando alguien nos decía yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de una cosa maravillosa, está hablando de la verdad como belleza, está hablando de la vida como unidad, y está hablando del camino como el sendero de regreso, porque una vez nosotros partimos, después del Big Bang nos expandimos, pero una vez tomamos conciencia de nosotros y emprendemos un sendero, es el camino de regreso a la unidad desde la belleza de la diversidad, que es la armonía de las formas. Así que cuando a mí me hablan de una catedral, dice, pero si la catedral más hermosa que existe, única, eres tú. Si cada ser humano es una catedral, si hay un símbolo escondido, nosotros hablamos del símbolo humano en el seno del cuerpo. Si el ritual de la vida es oficiar el ritual del amor, que es el ritual de la fusión, y eso está relacionado con el corazón, pero no el corazón como se concibe poéticamente, sino el corazón concebido científicamente hoy, como lo concibe la neurocardiología. Pero si el Sancta Sanctorum, si el sagrario donde existe guardado esa belleza del plan de la vida está en tu cabeza, está en relación con tu glándula pineal, está en relación con tu epífisis. Y si tú te remontaras más allá y vieras lo que hay guardado en ese altar de la cabeza, encontrarías los centenares de miles de millones de neuronas interconectadas por decenas de miles de interconexiones, y tienes ahí una representación fantástica de la conexión intergaláctica, del cielo estrellado que realmente está dentro de ti. Es decir, si tú ves un ser humano y no ves una perfecta expresión única y diversa del universo, si no ves una cara de ese diamante de miles de millones de caras que llamamos la unidad del universo, entonces te estás perdiendo el universo de la relación humana. Si tú te miras y no te reconoces como un templo del Creador, si tú no sabes que viniste a oficiar un ritual sagrado, que es el ritual de la vida en el seno de este templo, estás perdido, porque vas a creer que viniste a ser doctor, o viniste a ser papá, o viniste a ser mamá. Estos son roles de un personaje único, y ese personaje único es tu ser. Así que cuando confundes el ser con tu tener, entonces vas a creer que eres este cuerpo. No, pero este cuerpo es simplemente una representación de la magia de la naturaleza, de la belleza, de la armonía de las formas que se repiten. Y cuando tú ves la naturaleza, pues claro, 10 a la menos 32 segundos, el Big Bang, y salieron los electrones. Lo demás, yo digo, es carpintería, y los electrones son el movimiento de la energía, nada más. Pero tú ves los electrones y los protones y los neutrones y los átomos, y ves un átomo de uranio o ves un átomo de hidrógeno, más de lo mismo, protones, neutrones, electrones, y se acabó, aquí ya no hay nada más. Sí, pero es que esos son 3 partículas fundamentales, una de las cuales se activa, que es el electrón, para generar un cuanto de luz o un fotón e iluminar este mundo, y todo está en ti, en la última de las galaxias, en el hidrógeno, en el uranio, en los átomos pesados, en todas las moléculas, en los órganos, en los tejidos, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Porque claro, tú eres protones, neutrones, electrones y fotones, nada más. Y yo, y todos, y la última de las galaxias, y el suelo que pisamos, ¿sí? Y el árbol, o el alimento que nos comemos. Todo está hecho lo mismo. Entonces, ¿qué cambia? Lo que cambia es la relación. Cómo se relacionan unas cosas con otros. Y ese cómo se relacionan es geometría. Lo que cambia es la geometría, es el patrón de relaciones espaciales. Y en esa geometría que se hace fractal, que se va automultiplicando, entonces que cambia el número
Entonces ya no hay un protón, no hay un electrón, sino que hay muchos más electrones. Va cambiando el número y la geometría y la manera como los átomos se van interrelacionando espacialmente, formando enlaces con otros átomos para formar moléculas. Y en última instancia, cómo se ordenan esas moléculas para formar esta cosa maravillosa que es el tejido del universo, que son tus tejidos que se organizan en patrones de organización de información espacial inteligente que llamamos órganos y que llamamos sistemas y que llamamos organismos y sociedades. Si lo vemos, entonces decimos la materia prima esencial es la misma, lo que cambia es el modo. Cómo se relacionan unas cosas con otras, ¿sí? Cómo se relacionan los átomos y las moléculas entre sí, cómo vibran y producen en esa vibración frecuencias electromagnéticas, cómo producen energía y cómo esas frecuencias electromagnéticas que van a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo hacen que tú estés mucho más allá de tu cuerpo porque tú vas a la velocidad de la luz con todos tus electrones y cómo todo esto está finamente entretejido a distancia y cómo nos podemos conmover en un instante sabiendo que somos no locales. Es que el no local no es la partícula subatómica, no local eres tú, es tu humanidad cuando lo vivimos en esa dimensión. Entonces digamos, pero si tú eres una catedral, sí, y todas las catedrales forman todo este tejido fractal que se repite de una manera diversa hasta el infinito, formando la belleza del tejido de la creación. Eso es lo que somos, claro. Entonces ya vemos el símbolo humano de otra manera y sabemos que en ese símbolo humano tenemos distintas frecuencias energéticas que el riñón emite, el hígado emite, el corazón emite, el cerebro emite, pero que según su localización, según su geometría, cada uno hace parte de un rango de frecuencias que tiene un colorido diferente, ¿sí? Así que es aquí donde estamos y qué bueno que nosotros pudiéramos ver el universo en el hombre. Hemos buscado al hombre en el universo, pero ahora encontramos el universo en el hombre. Y esto se puede traducir, mira Fernando, los físicos estaban ahí, todos los biólogos íbamos a preguntarle a los físicos, ayúdenos a encontrar en la física la raíz de la conciencia. Ahora los físicos vienen a los biólogos y dicen, ayúdenos a encontrar en la biología el templo de la conciencia. ¿Dónde está surgiendo la conciencia? Entonces, ¿qué es la conciencia? Todo y nada, porque no tiene una sustancia tangible, pero se refleja en todo. La conciencia es el modo, es el patrón de relación invisible entre todas las cosas, porque tú puedes ver las partículas y puedes medir las cargas, pero el campo entre las partículas y las cargas es invisible y lo que nos interesa es el campo. Ese universo del campo, en última instancia, que se llama el campo gravitacional, el campo geométrico, el campo electromagnético, el campo de las interacciones fuertes o débiles, no me importa. Ese universo del campo, en última instancia, es un patrón de relación y por eso decimos la relación es la religión del universo, es el religare. Cada quien, cada ser humano, cada cosa, cada partícula, cada sociedad está determinada por una esencia. Es un patrón de relaciones. Y ese patrón de relaciones es conciencia. Es el campo de conciencia que tenemos la vida, el movimiento y el ser. Claro, ahí las preguntas que yo tenía preparadas a lo mejor para ti en este concepto, porque yo te estaba preguntando sobre qué es la sintergética para luego llevarlo a la localidad. Tú me has deslocalizado completamente la situación. O sea, ¿cómo relacionamos entonces, o para qué nos sirven las catedrales, o para qué nos sirve la localización de los lugares donde vivimos o donde trabajamos? La geología estudia eso, la relación de la persona con el lugar, pero la sintergética deslocaliza completamente al ser. No, pero lo localiza.
pero sí lo localiza. Lo localiza, a verlo, miremos. Hablamos de un patrón de relaciones. Un patrón de relaciones no es nada amorfo. Tiene lugares, tiene puntos de contacto, tiene puntos de cruce, que llamamos puntos de refuerzo o puntos nodales. Tiene líneas que se entrecruzan, así como los cruces de Harman o las líneas de Curry o las líneas de campo magnético. ¿Sí? En ti hay puntos de refuerzo y esos puntos de refuerzo que lo localizan, por ejemplo, un punto de acupuntura, no es cualquiera. Es un punto de acupuntura porque hay un campo de refuerzo energético, es un pequeño océano de energía. Por ejemplo, un chakra no es cualquiera, un chakra es un centro de energía, es un centro de cruce de líneas de campo energético o electromagnético dentro de ti. Si se cruzan muchas líneas, pues hay un vórtice mayor. Donde hay menos cruce de líneas hay un vórtice menor, y donde no hay cruce de líneas simplemente hay una corrientica. Así que nosotros tenemos puntos que se localizan en el seno del cuerpo, pero así como se localizan en el seno del cuerpo humano y hay que conocerlos, eso es parte del arte de la sintergética, integrar la antigua ciencia de la acupuntura, de los Vedas, de la Ayurveda, de la ciencia de la vida, de los chakras, y empezar a entrelazar esto porque también hay puntos nodales en tu sistema nervioso. El corazón está localizado, no está en cualquier parte. Yo tengo que saber dónde está el corazón, ¿sí? Para poder trabajar con él, ¿sí? Tengo que saber dónde está la epífisis, eso es un asunto de localidad, pero todos esos son puntos de entrecruzamiento de mayor densidad relacional. Igualmente con la Tierra. Hace muchos años yo me fui para Machu Picchu y experimenté una condición extática, maravilloso. Yo no sabía si flotaba, si volaba, qué me había pasado, porque yo fui a tomar fotos y como simple turista, ¿sí? A partir de eso he regresado más de 10 veces a Machu Picchu, he estado muchas veces allí, pero yo no lo entiendo, no lo entiendo, sino que lo vivo, porque la sensación de levedad, de expansión de conciencia, de conectividad, de regreso a casa es impresionante, pero no es Machu Picchu. En la Tierra hay lugares sagrados. Y uno cree que es un templo, no, el templo se hizo en el lugar sagrado. Aquellos que fueron sensibles y que conocieron esos vórtices de energía, esos centros de alta densidad energética, allí levantaron los templos. Cuando nos vamos para el Titicaca nos encontramos la iglesia de Copacabana. Eso es una maravilla, pero en la iglesia de Copacabana hay una Virgen Negra, también es una maravilla, una Virgen Negra, pero resulta que el mito de la Virgen Negra se refiere al mito de la oscuridad, del origen de la materia virgen, del espíritu latente en la materia. Es el mismo mito de Kundalini, de la energía de la sabiduría o de la serpiente que asciende, que se despliega como un proceso de evolución de la conciencia y que va ascendiendo. Y cuando lo investigamos resulta que eso existía muchísimo antes de los españoles, que ya ese templo existía. Ellos simplemente llegan, o como llegan las nuevas culturas, y levantan sus templos sobre las ruinas o la destrucción de los templos de las antiguas culturas, pero antes que el templo cristiano, que el templo de los musulmanes, o que el templo romano, que el lugar de rito, de culto del mundo céltico, nosotros lo que teníamos era un templo, ya el templo estaba, y ese templo es la Tierra misma. Son los puntos de condensación de la energía en la Tierra. Alguna vez, hace algunos años, 15, 20 años, yo estaba dando una conferencia en Guayaquil y estaba enfermo. Realmente estaba fatigado, estaba enfermo, venía desde el sur, y entonces me dieron un agua, una agüita, pues me dieron de beber agua, una botellita azul, y yo la bebí y me sentí tan bien que al otro día pedí de la misma agua. Cuando me fui a mi país de regreso, averigüé dónde se compraba y la fui a comprar. Cada vez que iba de regreso a Ecuador, yo me llevaba mi cargamento de agua para diluirla y tenerla con agua de la casa. Y siempre me pregunté, bueno, ¿y qué tiene esta agua? Que no tiene el agua de Medellín, o el agua de Madrid, o el agua del Chacaltaya, en fin, de los Andes o de los Himalayas. ¿Qué tiene de especial esta agua? Como a mí me gusta mucho investigar, pero investigar desde la vida también, desde el sentir.
Alguna vez fui a buscar agüita y no encontré agua. Sí, para mí fue un gran dolor, ya no la vendían. La empresa que la producía, que era una empresa que estaba en una zona entre Quito y Guayaquil, más o menos, en una zona relativamente selvática, en la provincia del Cotopaxi, había quebrado. Entonces yo me dediqué a buscar hasta que encontramos la fuente. Investigamos la fuente, de dónde venía la fuente, e investigamos también el origen de esa fuente, cómo había empezado a explotarse esa agua. Era un ingeniero buscador de oro, un geólogo, ingeniero, minero, todero, como muchos de los latinos que son toderos. Entonces este hombre se había educado en Rusia y había aprendido mucho de métodos especiales para la detección de minas, y estuvo buscando en esa provincia donde hay mucho oro. Su hija se enfermó gravemente. Él tuvo una inspiración, una intuición de meterla en un pozo azul, ¿no? Una fuente de aguas azules la llamaban. Se fue, la metió en ese pozo azul y la hija se le sanó. Entonces él empezó a estudiar las propiedades de esta agua, vio que era un agua que tenía propiedades especiales, además que es un agua que tiene oro coloidal, que tiene plata coloidal en partículas muy finas que son de menos de 10 nanómetros, que generan un efecto sobre la membrana celular. Cuando nosotros vamos estudiando, resulta que esa agua se profundiza en la tierra, pasa por todas las minas de los Andes, ¿sí? Y vuelve a emerger desde la profundidad, pero viene de los glaciares del Cotopaxi, de un volcán nevado. Y cuando estudiamos el Chimborazo y el Cotopaxi, esos volcanes nevados, como están en el trópico, exactamente el Ecuador, son la parte más saliente de la Tierra, son las antenas planetarias más elevadas, porque los Himalayas, al estar en el norte, no son tan altos vistos desde el espacio. Digamos que nosotros tendemos en los Andes esas grandes antenas, esas grandes montañas que ascienden a los 6.000, 7.000 metros de altura. Estas grandes montañas son realmente antenas planetarias, son antenas de captación cósmica, ¿sí? La nieve, que es agua pura, se carga de esa información cósmica va y se carga de la información mineral, de la información telúrica, y vuelve a emerger como un regalo, y ese regalo que es agua, pero esa agua está vibracionalmente activada. Así que es cierto, el agua es diferente según el lugar. El campo magnético de la Tierra no es igual. Nosotros tenemos un campo de medio Gauss más o menos, pero cuando nos aproximamos al Ecuador, ese campo se aproxima a cero. Cuando vamos al polo norte o el polo sur, digamos que aumenta la intensidad del campo magnético. Ese campo magnético tiene una polaridad diferente. Los ciclones y los huracanes, unos rotan en sentido de estrógiro y otros levógiro, según que estemos al sur del Ecuador o al norte del Ecuador. Así que estamos determinados magnéticamente. El lugar sí importa, e importa tanto que hay un síndrome que llamo el de la nostalgia del lugar o del campo magnético. ¿Por qué demonios la gente, cuando llega a cierta edad y siente la proximidad de su muerte, quiere regresar a su fuente, como un salmón que quiere volver a su origen y volver a desovar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el que nació en Israel quiere volver a Israel, o el que nació en el pueblo paisa, al pueblo paisa, o a la Cochinchina? ¿Por qué razón tenemos esa nostalgia de nuestro origen? Porque nosotros estamos marcados magnéticamente, no solo por nuestra cultura, sino por nuestro lugar de origen. Ese campo magnético local, con su intensidad y con su frecuencia, nos está determinando también. ¿Por qué razón? Y esto es muy importante. Una persona que vive en el trópico de pronto se va hacia el norte y le cambia su metabolismo, porque nosotros tenemos también una brújula interior, que es el hipotálamo, y esa brújula interior está determinando cuántas calorías ahorramos. Y obviamente
obviamente si yo vivo en el trópico soy un disipador de calorías porque tengo exceso de calor, pero cuando yo me vengo al frío tengo tendencia a acumular calorías y por eso es muy frecuente que las personas, por ejemplo los negros del África, se van para Estados Unidos y siguen el ritmo de vida americano y entonces se vuelven hipertensos y obesos y hacen enfermedades degenerativas y síndromes metabólicos severos, porque nosotros tenemos una brújula interior de reconocimiento de nuestro campo magnético y hemos de desarrollar adaptación ahora que tenemos un mundo sin fronteras. Es un gran desafío. Así que el lugar sí es muy importante. En Sintergética deslocalizamos en primer lugar para decir todos los lugares están en tu lugar, pero en segundo lugar decimos no de cualquier manera, ¿sí? Porque están ordenados finamente de tal manera que tú tienes una incorporación de toda esa red de densidad de líneas relacionales y de cruces de líneas de campo dentro de ti, y obviamente eso está en resonancia con los lugares de la Tierra también, que son vórtices de energía, como los lugares de las catedrales. Yo siempre me digo, cuando me fui a Machu Picchu, claro, Machu Picchu es un templo y se puede ver desde arriba. Sí, cuando tú vas a Machu Picchu, Machu Picchu tiene el Machu Picchu, el Huayna Picchu y el Putucutsi, que son las tres pirámides de granito que se elevan a una altura increíble desde allá, desde el abismo, y que hay en el abismo una corriente de agua, un río, y ese río pasa entre las montañas y ¿qué forma? Forma un omega, sí, exactamente, casi que la corriente se vuelve a encontrar consigo mismo y se encierra, y que hay en esa corriente de agua, una corriente eléctrica que forma un campo magnético a través de esas pirámides de granito que ascienden, de tal manera que cuando tú lo ves, si lo ves en una visión macro, no como el turista que toma una foto de un templito, sino en la visión macro, dices Machu Picchu es y ha sido un templo de la Tierra. ¿Qué hacen los antiguos que lo reconocen? Pues mimetizan ese templo y lo reconstruyen en esa bella ciudad de piedra que es como un florecer de las civilizaciones de la Tierra, que es Machu Picchu. Pero si te vas a Chartres, si te vas a Copacabana, si te vas a los grandes santuarios del mundo, los explícitos donde están los templos, los implícitos, pues tú te encuentras ríos de vida. Si te vas al Camino de Santiago, te encuentras más de lo mismo, ríos de vida, ¿sí? Te encuentran ríos de peregrinación, de humanidad, siguiendo ese anhelo del camino de regreso y sumergiéndote en esas corrientes implícitas de energía que faciliten el que te encuentres contigo mismo. Es eso. O sea, los lugares para nosotros sí son muy importantes. Los lugares son una singularidad, por lo que entiendo, ¿no? Son una singularidad dentro de un sistema mucho mayor o mucho más grande que está nutriendo esa singularidad, pero sí es importante por lo que he entendido. Claro, no, los lugares, el lugar es el punto, ¿no? Y realmente todo cuanto tenemos es un punto, ese es el agujero negro, ese es el Big Bang. Todo emerge de un punto, pero no en el momento de la creación, sino que hay puntos cruciales de donde sigue emergiendo ese orden que activa lo que vemos al exterior, ¿sí? Entonces hay que saber regresar a esos puntos nodales que están dentro de ti, pero también están en la Tierra. Lo más importante es que tú los puedes crear, es porque tú eres un punto nodal. Con tu conciencia, tú puedes hacer de tu lugar un punto nodal. Si tú te ordenas, tu lugar se ordena, ¿sí? Si tú ordenas al exterior y embelleces el exterior, también adentro se ordena. Ese es un mundo de sincronicidad y de reciprocidad, en que tú determinas tu entorno y el entorno te determina a ti. Así que para mí es muy importante la geometría, los materiales, todo eso, pues no nos podemos quedar allí, porque tú puedes bendecir el lugar en el cual estás. Y lo bendices con tu conciencia, con tu honestidad, con tu coherencia, con tu belleza, con tu oración, con tu meditación, con tu respiración, con tu vida. Tú estás bendiciendo ese lugar, estás haciendo de ese lugar un lugar bendito.
del alimento que te comes un alimento bendito, ¿sí? Esa es la antigua práctica de bendecir los alimentos, de bendecir los hijos, de hacerlos benditos, es decir, de llenarlos de esa vibración, esa coherencia que viene de tu orden interior. Somos puntos de conciencia. Somos puntos de conciencia. Todo aquí, que esa es una noción que tratamos de aplicar desde la sintergética, todo cuanto existe es conciencia, todo, sí. Lo que pasa es que hay distintas dimensiones de la conciencia. Hay una conciencia elemental que llamamos mineral, vamos emergiendo en esa conciencia hasta que hay un patrón de organización mayor que llamamos el vegetal, hasta que conquistamos la libertad del movimiento. Entonces la conciencia se va expandiendo hasta que conquistamos la libertad mayor, la de ser conscientes de la conciencia. O sea, la interiorización de la conciencia. Entonces surge la humanidad, que hay ahí conciencia, pero es una conciencia más condensada, es un punto nodal de conciencia. En el mineral se cruzan moléculas, pero en el vegetal hay más que cruce de moléculas. En el animal ya hay instinto, hay libertad, y en ti está el cruce del cielo y la tierra. Lo que desciende y lo que asciende se encuentran en el corazón del hombre, y allí tú puedes emprender el sendero de regreso. ¿Con qué? Con toda la naturaleza que asciende a través de ti. Esos son puntos de conciencia. Puntos nodales de conciencia, esos somos.